Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de El Maestro Braulio. En esta ocasión voy a hablarles un poquito de la materia Recursos Corporales Experimentales para la Expresión y la Creatividad. Bueno, los maestros que diseñaron esta materia lo hicieron precisamente pensando en un puente que pudiera ayudar a los alumnos a entender cómo se dio la evolución esta del arte tradicional y cómo poquito a poco se fue convirtiendo en lo que finalmente tenemos ahora en el siglo XXI. Recordemos entonces cómo era el arte hasta la primera mitad incluso del siglo XX y cómo finalmente esto nos va a llevar al arte que tenemos en la actualidad. Pues tendríamos que comenzar precisamente con una plática de la historia del arte. Bueno, evidentemente no les voy a dar una cátedra de historia del arte, pero sí voy a hablar de ciertas cualidades que tiene el arte de su nacimiento hace 30,000 años y de cómo el arte del Paleolítico fue evolucionando hasta que en la segunda mitad del siglo XX modificó sus valores y sus características. ¿Qué tenía en común este periodo desde el arte paleolítico, el arte de la antigüedad, el arte del Renacimiento, bueno, el arte medieval, el arte del Renacimiento, hasta el siglo XIX y principios del siglo XX? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues para empezar, es un arte figurativo. ¿Qué significa esto? Que el arte figurativo es representar lo que estamos nosotros viendo. Representa la naturaleza, representa lo que nosotros vemos. Si yo me pongo a dibujar mi rostro, me pongo a dibujar mis manos, me pongo a dibujar la naturaleza, a eso le llamamos arte figurativo. Incluso algunos artistas como Picasso también hacía arte figurativo porque estaba viendo, bueno, muy a su estilo, con su geometrismo y el cubismo, que también fue parte de lo que él propuso, era dibujar lo que estaba observando. El arte figurativo es una cualidad que cuando se empieza a enseñar en las academias, bueno, este arte figurativo se convierte en arte academicista. ¿Qué cualidad tiene el arte desde la antigüedad y todos estos periodos hasta llegar a la primera mitad del siglo XX? Bueno, pues es un arte que es totalmente ornamental. ¿Qué significa ornamental? Bueno, pues que servía para decorar. Era un ornamento, así precisamente como las esculturas de los grandes faraones, de los grandes reyes de Egipto, de Roma, de Babilonia, Mesopotamia, todo el arte de la antigüedad, así como el arte de muchos reyes y muchos políticos, todo eso es ornamental y es un arte material. Es un arte que se puede comprar y se puede vender y es un objeto que finalmente forma parte de un mercado del arte. Yo realizo una obra que puede ser una pintura, una escultura, una fotografía, y esta tiene un precio. Yo la llevo a una galería, bueno, igual puedo vender directamente con el comprador, y esta obra es una obra material que yo la vendo y yo recibo un pago, y entonces lo que se lleva el comprador, el cliente, es un objeto. Es un arte objetual y por lo tanto los mercados del arte objetual tienen reglas muy claras. Yo te doy un objeto que es un objeto artístico y tú me das dinero. ¿Qué otra cualidad tiene? Bueno, las cuestiones conceptuales. ¿Qué es lo que se representaba desde la época del Paleolítico, el Neolítico, en la antigüedad, el siglo XX, la primera mitad del siglo XX? Bueno, pues para empezar, se representaban figuras humanas, se representaban hombres, se representaban mujeres, se representaban a las deidades de todas las culturas de la antigüedad, desde deidades de Egipto, Roma, Grecia, todas las deidades eran representadas de manera material, ya sea en escultura, en pintura, en mosaico. A los políticos, a los césares también se les representaba a partir de la obra artística. ¿Qué más se representaba? Después de la Edad Media, pareciera que se empezó a tornar la parte conceptual hacia la religión de Cristo. Uno de los temas más importantes que se representó en la época medieval fue precisamente, por un lado, el cristianismo, los pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el pecado también. El pecado, pues que era precisamente parte de esta propuesta cristiana, fue como en torno a lo que giraban
los temas de las grandes catedrales en el gótico, por ejemplo. A partir precisamente de la época del Renacimiento, pareciera que hubo una pequeña apertura hacia otros temas. Pareciera que ya se le empezó a dar nuevamente como una libertad de representar otro tipo de temas que no fueran precisamente el cristianismo. Estos temas nos hablaban, por ejemplo, de la mitología griega y de todos los dioses, tanto griegos como romanos, y también de los mitos del origen del universo, a partir precisamente de los griegos, de los romanos, y que en Europa se consideraba que era el centro del universo y que era el centro del origen del arte, ¿no? Ya últimamente se ve rebasada esta visión eurocéntrica, pues ya se ha demostrado que pues Europa no era el centro del universo, pero al menos sí fue un tiempo el origen del arte que nos estaban proponiendo dentro de esta visión eurocéntrica. La representación entonces, conceptualmente, hablaba de, como dije hace un momento, la figura humana, las religiones, los símbolos de poder tanto de la religión como de la política. Evidentemente aquellas representaciones de las jerarquías del poder se hacían con mucha rigidez y las representaciones de la naturaleza y todo lo demás se hacían como con una mayor libertad. ¿Qué otra cosa se representaba en este periodo, que es un periodo muy largo? Escenas cotidianas, se representaba los gustos de cada uno de los pueblos, desde bodegones, de lo que la gente come, de flores, una serie de representaciones que finalmente hablan de las costumbres de cada población o de cada cultura. Pues esto es precisamente lo que abarcaba la representación figurativa y material del arte hasta la primera mitad del siglo XX. Después del siglo XVIII y de estas representaciones, por ejemplo, del rococó en Francia, de Luis XIV, en Italia, bueno, se estaba dando el barroco. En Roma, Gian Lorenzo Bernini con sus representaciones que llegaron incluso hasta la Basílica de San Pedro, y estas exageraciones que en México nos llegó con el barroco y que aquí en México igual le dimos una buena cantidad de aportaciones, porque bueno, los mexicanos somos sumamente barrocos. Para el siglo XVIII, XIX fue modificándose la visión de la humanidad a partir precisamente del Renacimiento. Pareciera que los temas se modificaron y ahora se concentraron precisamente en que el ser humano era el centro del universo y que a partir de esta visión humanista había que concentrarnos un poquito más en el ser humano. Y surgieron, no sé, como el romanticismo, que fue un periodo en el que se concentró precisamente en las sensaciones, en las emociones de los artistas y cómo estaban apasionados precisamente con todo este sentimiento, el que fueran melancólicos, incluso se concentraban en su tristeza, en sus emociones. Toda esta pasión inspiró a muchos artistas. La cosa se empezó a complicar muchísimo cuando empezaron a surgir precisamente las vanguardias ya a finales del siglo XIX. Desde ahí se empezaron a poner sumamente creativitos y se vino precisamente una lucha entre lo que se consideraba el arte figurativo, el arte academicista, y lo que estaban proponiendo los nuevos artistas, ¿no? Los artistas de finales del siglo XIX. Estos artistas que comenzaron precisamente concentrándose ya no en representar figuras exactamente como se veían en la naturaleza, sino ya empezaban a concentrarse en otras cosas, en cuestiones, por ejemplo, concentrarse en la luz, ¿no? El impresionismo fue la primer vanguardia en donde se concentró el artista en otra cosa. Ya no se concentró en hacer las cosas exactamente como las veían en la naturaleza, sino ahora ya había que concentrarse en la luz, la relación que tenía la luz con los objetos. Y así cada una de las propuestas de estas vanguardias iban llevando a que los artistas se concentraran en cosas diferentes. El impresionismo, el neoimpresionismo, que se concentraba un poco en la matemática y cómo la matemática llevaba a la combinación de los colores, y esto finalmente nos daba fórmulas nuevas. Ya no era la misma técnica, ya no eran los mismos temas, bueno, a lo mejor los temas sí, pero la manera era diferente. El fauvismo, que se concentraba en una pintura más apasionada, el cubismo, que hablaba de una síntesis a partir de figuras geométricas, y bueno, todas estas vanguardias buscaban maneras diferentes de decir las cosas, buscaban formas a veces más apasionadas, a veces menos apasionadas, a veces como más cotidianas, pero el arte se ponía cada vez más propositivo. Y estas vanguardias se vieron evidentemente influenciadas por las dos guerras mundiales que se dieron a partir del siglo XX, ¿no?
La aportación que dio la Primera y la Segunda Guerra Mundial dentro del arte, podemos decirlo con una sola palabra, que se llama nihilismo. El nihilismo es esta posición en donde uno no cree en nada. Nada tiene sentido. Esta posición filosófica llevó al artista de principios del siglo XX, el dadaísmo, propuestas que incluso no tenían significado. El dadaísmo y las vanguardias que vinieron posteriormente modificaban precisamente el pensamiento del ser humano, no solamente del artista, sino de la gente que estaba viviendo todo este terror en el mundo. Evidentemente, las cosas fueron modificándose, los artistas se fueron poniendo más creativitos cada vez, y ya para los años 50 es cuando surge un tipo de arte que rebasó totalmente la posición de todos los artistas, y fue nada más y nada menos que el arte abstracto. Cuando Jackson Pollock se pone a hacer sus propuestas abstractas totalmente del action painting, de la pintura en acción, había tenido ya toda una evolución de pensamiento, ya había observado la obra de La Fuente, de Marcel Duchamp, la obra del ready-made también tuvo una gran influencia con todos estos artistas que finalmente fueron experimentando y llegaron a lo mínimo básico. ¿Qué es lo mínimo básico? Bueno, pues que el artista poco a poco se fue deshaciendo de todo lo que se conocía del arte figurativo y el arte academicista, hasta que llegó el momento en que ya ni siquiera lo objetual se conservó. Para los años 60, el artista ya era lo suficientemente propositivo como para deshacerse de la parte material del arte. Ya el mercado del arte en ese momento pues ya era totalmente distinto, y surge, entre otras cosas, el body art o el arte del cuerpo, en donde el artista propone su propio cuerpo como forma de expresión. Y ahí es donde viene precisamente lo interesante: qué tipo de arte es el que surge a partir de los años 60 del siglo XX. Es un arte que no necesariamente es objetual, o sea, puede ser un arte corporal incluso. Es un arte que modifica la relación que tiene el espectador con la obra artística, y la obra artística es propositiva. Lo más interesante de esto es que dentro de la propuesta artística del artista está proponiendo también una reflexión en el espectador. El espectador, después de ver esta obra, modifica su pensamiento. Esta modificación de pensamiento puede llevarlo a llevar el arte a su vida cotidiana. Ahora, por ejemplo, vemos que el arte está saliendo a las calles. El arte y el activismo es algo sumamente interesante. El que tu posición en torno al arte te lleve a que tú hagas un posicionamiento y que salgas a las calles y digas: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto otro, es parte precisamente de lo propositivo del arte dentro del siglo XXI. Y esto se lo debemos precisamente a el arte de la segunda mitad del siglo XX. Como ustedes se podrán dar cuenta, la materia de recursos corporales experimentales para la expresión y la creatividad tiene un gran trabajo, tiene una gran responsabilidad, que es hacer esta conexión entre el arte tradicional con el arte actual. Pareciera que cuando nos dicen arte, solamente consideramos el arte, que es un arte objetual y es un arte pues figurativo, pero no. El arte en la actualidad es un arte propositivo, es un arte que lleva al espectador a las calles. Es un arte que pone a reflexionar al espectador y que incluso puede modificar su pensamiento y puede cambiarle la vida. Curiosamente, el arte en la actualidad, en pleno siglo XXI, no necesariamente lo compramos de forma material. Como ustedes se darán cuenta, pues recursos corporales experimentales debe de poner atención muchísimo en la relación que tiene el cuerpo con la creación. ¿De dónde viene la creatividad? ¿Qué relación hay entre el pensamiento, la creatividad y la propuesta artística? ¿Qué relación tiene con el cuerpo y todo lo demás? ¿De qué forma nosotros podemos hacer que el espectador modifique su posición y se pueda relacionar de una manera más propositiva, como para cambiar esta actitud de espectador, participar de la obra artística dentro del arte? El arte ya no necesariamente está en las galerías. Las galerías no siempre hacen propuestas materiales. A veces en las galerías se hacen los performances y se hacen una serie de propuestas sumamente creativas, pero que finalmente llevan al espectador a modificar esta posición y finalmente cumplir con este nuevo arte, que es un arte en donde pues los circuitos comerciales del arte funcionan bajo otro tipo de reglas. El que ahora existan artistas emergentes
el que ahora los artistas tengan un posicionamiento más claro de cuestiones sociales, de problemas políticos, problemas locales, pues no es gratuito. El perfil del artista en la actualidad es un perfil mucho más complejo, pero que tiene que ver con la realidad de este siglo XXI. Esta es la presentación que he preparado para esta materia y vamos a seguir viendo algunos ejercicios. Esta es la primera sesión. Espero que ustedes hayan quedado satisfechos. Evidentemente quedan expectantes porque todo eso que acabo de decir, bueno, ¿y ahora el arte cómo funciona o qué onda? Bueno, pues ya lo veremos. Lo iremos viendo en los siguientes videos y pues bueno, me gustaría muchísimo que ustedes se pongan a leer un poquito acerca del arte a partir de la segunda mitad del siglo XX y que vayan encontrando todo esto que acabo yo de mencionar, ¿no? En los videos posteriores hablaremos de muchos ejemplos de propuestas artísticas, de artistas que modificaron las formas, trabajaban de manera tradicional con sus caballetes y con sus propuestas objetuales, pero que conforme fue pasando el tiempo llevaron el arte a otro nivel y lo hicieron casi librando el arte de esta carga que es la carga material. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta breve introducción. Me dará muchísimo gusto que ustedes continúen viendo todos los videos, viendo todo lo que publico en este canal y pues que sigan de cerca esta materia que es recursos corporales experimentales para la expresión y la creatividad. Voy a seguir compartiendo, entre otras cosas, algunos videos que tienen que ver con el desarrollo de la parte corporal y también pues iremos viendo en otros videos cuestiones técnicas que tienen que ver con la parte de la expresión y con estas interrogantes que me mencionaba yo anteriormente, qué relación tiene el cuerpo con la creatividad y cómo podemos sacarle provecho. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Mi nombre es Braulio Hernández Arbizu y esto fue el espacio del maestro Braulio. Bueno, no me queda más que decirles, si les gustó este material, bueno, pues denle me gusta y suscríbanse. Les deseo felices trazos.